Dios los bendiga, estimados hermanos y amigos. Damos gracias a Dios una vez más en esta mañana por concedernos el regresar a este su programa, Alumbrando Nuestro Camino, con su servidor, el hermano Felipe Nava. Damos gracias a Dios porque estamos tomando parte en esta disertación de mensajes, de palabras que salen de la misma palabra de Dios. Y para nosotros es necesario indagar, escudriñar y saber lo que Dios quiere de cada uno de sus hijos. Su servidor Felipe Nava aquí está trabajando con el pastor Efraín Valverde III. Él es el que Dios ha puesto para dirigirnos aquí, para pastorearnos, y damos muchas gracias por este hombre de Dios que el Señor ha puesto para llevar adelante el trabajo, no nomás local, sino el trabajo que envuelve todo el ministerio que su abuelo empezó, el Señor le dio y ha continuado y sigue continuando ahora en los hombros, ha caído sobre los hombros de nuestro pastor Efraín Valverde III. Y damos gracias a Dios por estos hombres de Dios, al igual que su padre cuando estuvo aquí también nos ministró, y ha sido una familia que nos ha ayudado en diferentes tiempos, diferentes formas, y estamos agradecidos con el Señor por esas influencias positivas, esas ayudas que hemos recibido durante los años. Dios quiere que cada uno de sus hijos crezcamos, maduremos. Ese es el propósito de todo lo que el Señor, el trabajo de Dios, el que nosotros como hijos de Él crezcamos. Así es como de igual manera como cualquier padre que quiere que sus hijos crezcan. Cuando mira que su hijo de 10 años todavía tiene la estatura de 5 o de 6 y llega a los 12 años de edad y todavía tiene la estatura de 10 años, se preocupa y lo lleva al doctor para que lo examinen, porque es que mi hijo todavía está en esta estatura cuando ya cumplió 12 años. Se supone que ya debía estar más alto, porque ese crecimiento es automático, está integrado en las fibras del ser humano. Dios lo estableció de esa forma. Así de que en lo que toca al cuerpo humano, físicamente hablando, no hay mucha preocupación de crecer. Son muy escasos y muy notable alguien que no crece, y pues esa es deficiencia. Puede ser una deficiencia de algún tipo de problema genético, pero regularmente todos pasamos por el proceso del crecimiento. Y si eso es preocupante en lo físico, cuando alguien no llega a la estatura que debe estar, cuánto más serio será y preocupante en lo espiritual para nuestro Padre Celestial. Antes de continuar en esta mañana, vamos a presentarnos una vez más delante del trono del Señor para pedir su guianza y su dirección. Padre mío, aquí estamos en esta mañana con una nueva oportunidad que nos das para comunicar, Señor Jesús, verdades, comunicar, Señor Jesucristo, información que sacamos de tu palabra para nuestro crecimiento. Padre mío, te ruego, te suplico que abras nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu en esta mañana para que podamos escuchar con atención, que podamos escuchar con hambre, Señor Jesús, así como nos dice tu palabra que como niños recién nacidos debemos de desear la leche espiritual para que podamos crecer. Y te pedimos en esta mañana, Señor, que obres en cada uno de los que escuchan, mis hermanos, mis hermanas que se sintonizan a esta estación para escuchar palabra tuya, Señor, y para enriquecer su conocimiento y su crecimiento vaya trabajando como debe trabajar. En el nombre de Jesucristo te pedimos, Señor, tu guianza
en lo que hemos de hablar en esta mañana. Gracias, poderoso Salvador. Amén y amén. Estoy aquí con mi Biblia abierta en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 11. Hemos referido esta escritura en ocasiones anteriores. Creo que viene al caso en esta vez, una vez más, porque tiene que ver con el tema que vamos a tocar. Por cierto, que para que recuerden de qué se trató en esta mañana, el tema es el crecimiento y la madurez son de suma importancia. El crecimiento y la madurez son de suma importancia para el Hijo de Dios. Una vez más, el crecimiento y la madurez son de suma importancia. Voy a leer para empezar nuestro diálogo en esta mañana, Efesios 4:11 en adelante. Dice: y Él mismo, o sea, Dios mismo, dio unos ciertamente apóstoles y otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y doctores, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo, que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo, del cual todo el cuerpo, compaginado o compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento, que recibe según la operación cada miembro conforme a su medida, toma aumento de cuerpo, edificándose en amor. Así es de que el apóstol Pablo nos dice enfáticamente que el propósito de estos 5 ministerios que el Señor puso en la iglesia, en su iglesia, fue con el propósito crear y edificar y dar crecimiento a cada miembro de su iglesia. Por eso es que tenemos el manual, la Biblia, la palabra de Dios, que nos enseña, que nos dirige, que nos alumbra, que nos muestra el camino que debemos de llevar. Y si nos apegamos, es como ir cada día a la clase, a la escuela, presentarnos para aprender. Tenemos que estar presentes en la clase. Cada día el Señor nos presenta una clase y debemos de presentarnos. Podemos vivir la vida entrando y saliendo y no darnos cuenta, y en realidad nunca entrar a ese propósito que Dios dio en cada una de sus razones para que crezcamos. Si no entramos allí, no vamos a llegar muy lejos. Tarde o temprano alguna cosa nos va a confundir, nos va a desviar del camino y vamos a quedar fuera del crecimiento y vamos a hacer algo insignificante espiritualmente hablando. El tiempo en el que vivimos, todos sabemos que estamos siendo atacados en todas las formas. Los hijos de Dios, la iglesia y todo lo que tiene la marca de Dios está siendo atacado como nunca. Así que con más razones es de suma importancia el que crezcamos, el que maduremos en el Señor. La semilla de la madurez espiritual es obra de Dios. Es algo así como la semilla que se planta en la tierra. El proceso, el crecimiento de ello no se ve, solo se ven los resultados. Otro punto que hay que analizar es el hecho de que esa semilla solo puede crecer en la tierra. En ningún terreno sucede ese milagro, en ningún otro terreno, sino que tiene que ser en la tierra. En otras palabras, tiene que ser en la tierra saludable, por supuesto,
pero en tierra. No puede sembrarlo usted en cemento, no puede sembrarlo usted o ponerlo en algún otro, en la madera para que crezca. No, tiene que plantarlo en la tierra. Y la tierra representa nosotros fuimos creados, nuestro padre Adán fue creado del polvo de la tierra. Sí, que tiene mucha significancia, mucha similitud, mucha conexión con estas conexiones de los significados de la palabra de Dios. Está interconectada con todo lo que vemos a nuestro alrededor. La responsabilidad de en quién se siembra la semilla es de regar esa semilla. Si el Señor sembró semilla en ti y en mí, mi hermano, nuestra responsabilidad es de regar cada día, durante el día. Pero el crecimiento viene de lo alto. Ese milagro viene del Señor. Primera de Corintios 3:6. El Señor es el que da el crecimiento, pero nuestra responsabilidad es de regar esa semilla con la palabra de Dios, con platicar con Dios, con estar en contacto con el Señor. Vamos a leer varios versículos que nos van a ayudar para ampliar nuestro entendimiento sobre esto de grande importancia, este mensaje, esta práctica de mucha importancia para los hijos de Dios. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 3, verso 1. Creo que no vamos a alcanzar a terminar en esta mañana. Vamos a continuar, Dios mediante, la otra semana con el tema de el crecimiento y la madurez son de suma importancia. Recuerde el tema que estamos tocando en esta mañana. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 3, verso 1. Dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no podíais ni aún podéis ahora. Porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Así de que nos da el apóstol un asomo a lo importante que es ser espirituales. Va junto con ser maduros, con estar creciendo en el conocimiento del Señor. Así de que el Señor tiene todo calculado, el Señor tiene todo bien organizado para que tú y yo crezcamos, mi hermano, mi hermana, en sabiduría, en entendimiento y en carácter. Todo se maneja por crecimiento y madurez. Vamos allí ahora a 1 Corintios capítulo 13, verso 11. El capítulo del amor. Pero el verso 11 dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre hecho, dejé lo que era de niño. Fíjese, muy práctico, muy entendible, muy claro la explicación de nuestro hermano el apóstol Pablo, que nos impulsa, nos dice que tan importante es ser maduro, dejar de ser niño y entender. Yo sé que hay otras porciones que el Señor usa al niño, el carácter del niño, en una forma positiva, pero ese es otro contexto. Aquí estamos hablando del contexto de la madurez, del crecimiento. El maestro, cuando menciona al niño en otra forma, está hablando de la inocencia, del carácter, de que no se desquita, que no, muchas características que un niño tiene que necesitamos. Pero vuelvo a decir, ese es en otro contexto. Aquí estamos hablando en lo que relaciona al crecimiento necesario espiritual. Vamos a 1 Corintios capítulo 14, verso 20, y encontramos también otras palabras del mismo apóstol que nos dicen de la siguiente manera: hermanos, no seáis niños en el sentido,
sino sed niños en la malicia, empero perfectos en el sentido. ¿Qué está diciendo? Aquí nos pone las dos áreas que mencionaba. Mencionaba yo ahorita al hablar de cómo el Señor se refiere de una forma positiva tocante al ser como niños. Y Pablo aquí nos lo explica en unas cuantitas palabras. Dice: hermanos, no seáis niños en el sentido, sino sed niños en la malicia, empero perfectos, o sea, maduros en el sentido. Uno que es niño en el sentido lo engañan fácilmente, no tiene defensas mentales para defenderse, para distinguir lo malo y lo bueno, para distinguir el error, la mentira y el engaño, porque no está ejercitado, porque no ha madurado, no está en un estado de infancia todavía. Y en este caso, en ese sentido, está peligroso vivir de esa forma. En el sentido de la malicia debemos de tener como un niño, como nos acaba de explicar el apóstol Pablo. Pero en lo que toca al crecimiento, es necesario dejar ese estado infantil atrás y ir caminando hacia creciendo en entendimiento y en obediencia y todo lo que implica el ser maduros y el crecer. Mire, aquí también mencionaba yo también esta escritura, primera de Pedro capítulo 2 verso 2, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño, para que crezcáis. Es el propósito, fíjese. No dice que nos quedemos como niños, sino para que crezcáis dice aquí, leche espiritual sin engaño, para que por ella crezcáis en salud. O sea, en salud espiritual y también en la salvación. Necesitamos comer la comida que nos va a dar crecimiento y que es saludable para nuestro interior. Creo que no es muy difícil entender todos estos preceptos, todos estos puntos que nos menciona el apóstol Pablo. Ahora vamos a Mateo 13, 22 y 23 del libro de Mateo. Mateo 13, el libro de las epístolas del Señor. El capítulo 13, verso 22 y 23 dice de la siguiente manera: y el que fue sembrado en espinas, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y hácese infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y el que lleva fruto, y lleva uno a 100 y otro a 60 y otro a 30. Quiere decir que el fruto también describe el crecimiento. El fruto describe qué tanto vamos creciendo. Nuestra reacción, nuestra forma de reaccionar a las situaciones, los problemas por eso se llaman pruebas. En la escuela se le llaman pruebas cuando el maestro o la maestra viene y después de estudiar cierta materia le presenta una prueba sin el libro de la materia, sino que para ver qué tanto retuvo, a ver qué tanto creció en entendimiento, a ver qué tanto recordó, se le grabó. Para eso son las pruebas también que vienen a nosotros, para saber qué tanto de veras crecimos, qué tanto de veras entendimos de lo que leímos y escuchamos. Aquí en Marcos capítulo 4, verso 19 y 20 encontramos estas siguientes palabras: mas los ciudadanos de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias que hay en las obras, en las otras cosas, entrando ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y hacen fruto
uno a 30, otro a 60 y otro a 100. ¿Qué está diciendo la parábola? Es la misma que leímos, pero en ocasiones en un evangelio lo dice de una forma, en otro evangelio lo dice un poquito diferente, y aunque todos están diciendo lo mismo, pero traen más luz uno que otro, o uno apunta a algo que el otro no lo hizo, y vamos leyendo en cada uno para ir extrayendo lo más que podamos de cada escritura. Vamos a Lucas capítulo 8, verso 14 y 15. Dice lo siguiente: y la que cayó entre las espinas, estos son los que oyeron, mas yéndose son ahogados de los cuidados de las riquezas y de los pasatiempos. Ahí está la palabra que no usan las otras ilustraciones. Una vez más dice: y la que cayó entre las espinas, estos son los que oyeron, mas yéndose son ahogados de los cuidados de las riquezas y de los pasatiempos de la vida, y no llevan fruto. El 15 dice: mas la que en buena tierra, estos son los que con corazón bueno, mire, que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y llevan fruto en paciencia. Ve cómo es que cada evangelio habla lo mismo, pero cada uno lo explica poquito diferente, y las tres cosas, los 4 evangelios coinciden, nos dicen lo mismo, pero cada uno tiene otra forma de explicarlo y nos ayuda para entenderlo todavía mejor. Segunda de Corintios capítulo 13, verso 9. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo referente a este importante tema que estamos tocando. El crecimiento y la madurez son de suma importancia para todo hijo de Dios. Segunda de Corintios 13, 9 dice lo siguiente. Segunda de Corintios 13, 9. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien significante, ¿cómo se entenderá lo que se dice? Porque hablaréis al aire. ¿Qué quiere decir? Aquí se trata de otro tema, pero encaja con lo mismo, porque estamos hablando de la importancia de aún en nuestro servicio a Dios tiene que haber madurez, porque dice aquí Pablo en el resto del contexto que habla por ahí acerca de que un servicio en el que estemos perdón, si se está hablando en lenguas, y está bien, es derramamiento del Espíritu Santo de Dios, pero si hay gente que no entiende lo que está pasando, se regresa a su casa y no entendió nada, no se edificó. Entonces Pablo nos está diciendo que es importante que seamos maduros y que sepamos cómo manejar aún los dones de Dios, porque el don del Espíritu Santo es un regalo de Dios, pero cómo lo manejamos ahorita. Algunos saben, otros no sabrán, pero es ese don que Dios prometió y que Dios dio, lo dio con un propósito, pero ha habido movimientos que lo han cubierto todo el panorama del caminar del cristiano con ese don, y se han hecho mucho daño y han causado grande escándalo y grande crítica de la iglesia en general, porque se está manejando fuera de su lugar. Así de que, ¿cómo se sabe? ¿Cómo se puede? Para eso se necesita la madurez, para eso se necesita el estar maduro y el estar entendido, el crecer en entendimiento. Recuerdo, un hermano me contaba hace años de unos incidentes que estaban ocurriendo ahí en una congregación donde el Espíritu Santo, entre comillas, les estaba guiando todo lo que hacían. Llegó el punto que el hermano no tenía crecimiento, no tenía madurez para distinguir que eso ya no era el Señor el que estaba guiando
esos cambios en su congregación, en sus servicios. Dice que en una ocasión el Espíritu, otra vez digo, entre comillas, les anunció que el otro domingo, dijo, quiero que vengan de rodillas, que entren de rodillas al templo. Y dice el hermano, y el estacionamiento era de piedras. Entonces ahí estaban los hermanos obedientes al Espíritu de Dios, según se creía, y ahí vienen de rodillas las hermanas, los hermanos, los mayores, los niños, porque así dijo el Espíritu Santo. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué sucede cuando algo se saca del orden en que debe estar? Suceden desórdenes que en ocasiones hasta causan graves problemas en la iglesia, en la congregación. Por eso Dios quiere que seamos maduros y que crezcamos en entendimiento para saber qué hacer, qué no hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo, dónde hacerlo. Todas esas particularidades tienen que estar siendo usadas para no caer en un engaño, en un desenfreno, en una confusión, y en lugar que sea edificante aquello, se torna en algo bastante confuso. Por eso todo esto tiene que ver con el ser maduros, ser crecidos, tener crecimiento en nuestra mente, en nuestro espíritu. Y por eso vuelvo a decir, es importante que lo entendamos y que lo vivamos, lo experimentemos para no caer en el engaño mismo. Así de que el crecimiento y la madurez son protección, son virtudes de protección para el Hijo de Dios. Aquí en Colosenses capítulo 1 verso 28 dice lo siguiente, también siguiendo con el tema que nos ocupa: el cual nosotros anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría, para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo. Voy a leer el verso anterior para que se entienda de qué se trata. A los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio, entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Lo dice el 28, el cual nosotros anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría, para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. O sea, maduro en Cristo Jesús. Que la enseñanza da madurez, la enseñanza da crecimiento. Y qué tan importante lo es el crecimiento, la madurez, mi hermano, mi hermana. Colosenses 4:12 dice también lo siguiente, que es necesario es esto. Qué necesario es el que podamos entender dice el verso 5, Colosenses 4:5, andad en sabiduría para con todos los extraños, redimiendo el tiempo. O sea, andar en sabiduría. ¿De dónde viene la sabiduría? Entra por medio de la madurez, por medio del crecimiento. El que no es maduro no se sienta a aprender. El que no es maduro se inquieta, se aburre muy fácil, y al rato ya todo le aburre. Ya la misma vida que lo excitaba antes, ahora lo aburre, porque es una enfermedad. Vamos a tener que decirlo de esa forma. El aburrimiento y la distracción y todo aquello viene de la inmadurez, y es una enfermedad crónica ahorita en las iglesias. Cuando hay comida que comer, no es cualquier comida, ahora sí que chatarra, para usar un término vulgar, chatarra, o sea que no tiene mucho condimento, mucho crecimiento, y la gente tiene apetito para eso, le gusta oír eso. Pero usted ve su vida
no hay crecimiento, no hay madurez, porque esa comida no tiene esos ingredientes importantes para el crecimiento. Sin embargo, cuando se habla la palabra sólida y que edifica, ¿qué sucede? Se rechaza. No es atractivo aquello para el que no tiene ejercitados, dice Pablo ahí en Hebreos, ejercitados los sentidos, ¿verdad? Para recibir, dice, porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido. Que cualquiera, dice el verso 13, estoy leyendo Hebreos 5:13 ahora, dice que cualquiera que participa de leche es inhábil para la palabra de la justicia, porque es niño. Mas la vianda sólida, mas la vianda firme es para los perfectos, maduros, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Lo están practicando, está creciendo, está madurándose, como alguien que está levantando pesas, ¿verdad? Si se la lleva levantando pesas y nunca tiene sus músculos, nunca crecen, algo está mal. O no es cierto que está levantando pesas, o está enfermo, algo no está dando resultado. De igual manera, cuando alguien dice que lee la Biblia, que ora mucho, pero todavía es un inhábil, es un niño, todavía tiene reacciones que corresponden a alguien inmaduro, entonces algo está pasando con lo que está haciendo. Y aquí habla el apóstol Pablo que la vianda firme, o sea, sólida, es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es un ejercicio diario, no es algo como para impresionar, no es algo como para decir aquí yo soy fuerte, yo soy maduro. No, si alguien dice eso, ya está mostrando su inmadurez. Si alguien se jacta de que es maduro y que lo sabe todo, ya se identificó como todo lo contrario a un maduro, ya alguien que de veras entiende. Porque el entendimiento no es para crecerse en su propia persona, es para crecerse en la madurez, en hacer las cosas que Dios quiere que hagan. Recuerdo, no me puedo dejar pasar este recuerdo recordando algo que leí hace años. Pero antes de continuar, les recuerdo a los que están escuchando, este es su programa Alumbrando Nuestro Camino. Su programa Alumbrando Nuestro Camino, con su hermano y amigo, el hermano Felipe Nava, de aquí con el pastor Efraín Valverde III, aquí en Salinas. Lo que quería mencionar es de que hace años leía y me di cuenta de una historia de uno de los filósofos muy nombrados, Aristóteles, y parece que estuvo ahí por ahí una plática, lo invitó uno de los grandes, de adinerados, ricos, y que tenían una posición en el reinado, lo invitaron a comer, y ya después de que comieron, estaba, creo que la casa donde comieron estaba en alto, y en ese momento iba cruzando un hombre de trabajo del campo, y aprovechó este señor para preguntarle a Aristóteles, y le preguntó: señor, oiga, ¿cuál es la diferencia de usted a este señor que va ahí afuera? ¿Cuál es la diferencia? Y la respuesta fue esta: la diferencia entre él, ese hombre del campo, y yo, es de que él no sabe que no sabe, y yo sí sé que no sé. Una vez más, la respuesta fue: él no sabe que no sabe, y yo sí sé que no sé.
mastíquela un ratito para que entienda qué estuvo diciendo. Eran palabras de humildad, eran palabras de reconocimiento, que entre más sabe uno, más entiende que tanto no sabe. Y si eso trabaja en lo secular, óigame, en el crecimiento de Dios, vuelvo a decir, si alguien reclama y se enorgullece de que sabe, que entiende, que todo ello, entonces algo está pasando mal, porque eso no es lo que produce el verdadero entendimiento y crecimiento que Dios nos da, sino que cada vez que entendemos algo, debemos de entender que tanto no sabemos. Este señor que descubrió la gravedad, le preguntaron también, dijo, oye, y creo que se apellidaba Newton, y le preguntaron, ¿cómo le haces tú para mirar cosas que otros científicos no miran? Dijo, mira, yo no creo que soy gran cosa, yo solo me he subido sobre los hombros de gente muy entendida, y eso es lo que me ha ayudado. O sea, no se dio el crédito a él mismo, no se lo dio él, no se lo echó a sí mismo. Era cristiano este señor. Leí hace tiempo poco de historia de él, y también le preguntaron, cuando tú ya no estés aquí, ¿cómo quieres que te recuerde la gente? Le dijo, yo quisiera que me recordaran como un niño que anda caminando a la orilla del mar y recoge piedritas muy únicas y muy brillosas y muy distinguidas, mientras descubre eso, mientras que está un mar enfrente de mí que no se ha descubierto. Qué tremendo, qué diferente a los que pueden aprender una cosita pequeña y ya con eso creen que ya pueden conquistar el mundo, ya lo entienden todo. Eso no viene de Dios. Esa semilla no fue plantada por Dios, porque la semilla que planta el Señor, fíjese, este grande hombre que marcó también la historia, Juan el Bautista, ¿cuáles fueron sus palabras? Dijo, es necesario que el Señor crezca y yo mengue. Cuando le dijeron que el Señor estaba llamando y que la gente lo andaba siguiendo, en lugar de ponerse celoso, dijo lo contrario, dijo, es necesario, mi tiempo, en otras palabras quiso decir, mi tiempo se va a terminar. Yo nomás introduje al maestro, pero mi tiempo se está terminando y es necesario que yo mengue, que me vaya desapareciendo y que él crezca. Está bastante claro el mensaje que encontramos en este grande hombre de Dios, como lo fue Juan el Bautista, que preparó el camino del Señor. Él no recibió grande honra, él no recibió muchos halagos, al contrario, cómo terminó su vida, le cortaron su cabeza por hablar la verdad, por reprender a aquel rey que vivía con la mujer de su hermano. Alguien diría, ¿para qué le dijo? ¿Para qué se metió en problemas? Pregúntaselo a él cuando llegues, si llegamos para allá. Yo quiero llegar. ¿Por qué? ¿Qué te motivó? Pues la verdad siempre va a incomodar, mi hermano, mi hermana. La verdad siempre va a incomodar. Por cierto, que algunos que por eso no quieren estudiar, no quieren mejorar, porque dicen, entre más entienda, más responsable soy de mis acciones y de lo que hago y lo que digo y cómo me porto, porque ya sé, se supone que ya se espera algo de mí. Y entonces, por eso, fíjese que irónico, que triste es oír a alguien hablar de esa forma, de que pues para no meterme en problemas mejor me quedo ahora sí que ignorante, y cuando alguien me pregunte, todo lo que tengo que hacer es decir, yo no sé. Nunca va a poder ayudar a nadie porque nunca quiso saber, nunca quiso crecer, y así está muy a gusto, y su mundo solamente da vuelta alrededor de él mismo. ¿Cree usted que eso sea beneficioso? ¿Cree usted que eso sea de ayuda para alguien más? El que alguien viva nomás para sí mismo. Todo lo contrario.
a lo que dijo el Maestro. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad sed, ¿qué dice? Que debemos de ser compasivos, que debemos de ser, que nos debe de importar lo de alguien más que lo nuestro, lo propio, y usa al Señor como ejemplo, ejemplo máximo, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo se anonadó a sí mismo, se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero no se queda allí tirado, sino que mire el resultado de alguien que está dispuesto a pagar el precio. Dice, por lo cual Dios, o sea, el Espíritu Eterno, también le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre. Todo la forma en que lo conocían, ahora por su humillación ejemplar que nos dejó a nosotros, mire lo que resultó. Y eso está escrito para nosotros, para nuestra enseñanza, para que también nosotros deseemos, que haya en nosotros un deseo de crecer, de madurar. Tiene que ser juntos, no nomás puro entender, sino crecer. Perdón, no es nada más entender, sino es crecer y madurar. Porque pura información nomás en el cerebro es muy posible que nos puede hasta dañar en lugar de ayudar. Y dice segunda de Pedro capítulo 3 verso 18, segunda de Pedro capítulo 3 verso 18 dice lo siguiente: mas creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Amén. Es el último verso de las cartas que escribió el apóstol Pedro. Una vez más lo leo porque está muy propio, muy exacto a lo que estamos tocando en esta mañana. Dice: mas creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Qué exacto, qué preciso es estas palabras, que crezcamos en el conocimiento, en la gracia y conocimiento del Señor nuestro Jesucristo. Óigame, qué maravilloso es esto, porque el crecimiento, sabe, el que lo ha saboreado, sabe sabroso, de veras. Se lo digo, y otros que han saboreado esto, es sabroso, es alentador, es edificativo, da fortaleza, no se asusta con cualquier llamarada de un petate, dicen por ahí, sino que tiene fuerza, tiene estabilidad. Hay muchas cosas que se podían decir de los beneficios del crecimiento y la madurez, mientras que otros se pueden estar volviendo locos por alguna cosa que de hecho no merece esa actitud, no es tan grande, y otros están balanceados, estables, no están muertos, no están ignorando, pero no tienen esa inestabilidad, sino que su mente está fija, está firme,
y va a hacer lo que se necesita hacer, no lo que siente hacer, porque muchas veces nuestros sentimientos nos pueden engañar, y hemos dicho anteriormente en otras pláticas que el Señor no hizo los sentimientos para que los sentemos en el volante de nuestra vida. Los sentimientos no son para eso. Los sentimientos complementan nuestras decisiones. Cuando hacemos una decisión buena, óigame, sentimos el respaldo de Dios. El Señor manda su respaldo, manda su aprobación en nuestros sentimientos. En ocasiones nos hacen llorar, no de tristeza, sino de alegría, porque hicimos lo correcto y el Señor se agradó y nos hace sentir esa aprobación de parte del Señor. Así de que el crecimiento, mi hermano, mi hermana, es de suma importancia. El crecimiento y la madurez son de suma importancia. Sin ellos nos vamos hacia abajo. Dice el verso Efesios 1, 17 y 18, que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, o sea, el Espíritu eterno de nuestro Señor Jesucristo, o sea, no está hablando de dos personas, está hablando del mismo, nomás que está poniéndolo en diferente categoría, las mismas funciones de Dios. Dice que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de glorias, el Dios eterno, el que no tiene figura, no se puede ver, no tiene principio, no tiene fin, pero ese Espíritu eterno se identifica con una imagen que Él crió de sí mismo, para que precisamente crezcamos y maduremos por medio de esa imagen que lo identifica al Señor. Dice que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento. Verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Fíjese, ahí está conectando también. La sabiduría, como dijimos, entra por medio de la sujeción, por medio de la madurez, por medio del crecimiento. Entra también la sabiduría a nuestro interior y podemos entender cosas que antes no entendíamos, porque estamos inmaduros, porque no crecíamos. Entonces este crecimiento, esta madurez nos facilita, aún que tengamos todas estas facultades dadas de Dios, como es la sabiduría, la inteligencia y muchos otros factores que nos facilitan el camino, la jornada hacia nuestro destino final. Así de que, mi hermano, es de suma importancia, una vez más, el tener claro la importancia de esto que el Señor nos dice en esta mañana, que debemos de buscar el crecer y madurar en este caminar para poder llegar a casa. No estoy seguro si le dimos lectura a este verso, pero dice ahí en Efesios 3, 16 al 19, vamos a leerlo. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Dice el verso 19, los cuales, después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. Mire a dónde lleva la ignorancia, a dónde nos puede llevar este tipo de ignorancia. Cuando no conocemos, el que no conoce, dice por allí el dicho, el que no conoce es como el que no ve. Camina y se tropieza y anda por allá y no sabe ni siquiera dónde anda, porque no tiene entendimiento. El entendimiento también son los ojos. El crecimiento es el carácter. La madurez es la estabilidad.
mental y emocional. Afecta todo lo que somos. Así de que mi hermano, mi hermana, pídele al Señor, pidámosle al Señor que nos ayude para adquirir ese valor tan importante, ese factor tan importante que debe estar brincando de vivo en nosotros, ¿verdad? Que debe estar vivo, no estar ahí nomás adormecido, sino que debe estar activo. Dice en Hebreos, lo que leímos ahí, capítulo 5, el último versículo, dice que la vianda firme es para los que están, los maduros. Dice ahí perfectos, pero se refiere a maduros, que tienen los sentidos ejercitados en el conocimiento del bien y del mal. Porque si dejas de ejercitar esto, tarde o temprano, en la ignorancia se acomoda en nosotros y dejamos de entender lo que entendíamos, se nos olvida o X cosa, y ya cuando queremos recordarlo, ya no está en nuestro sentido, ya se fue, ya se desapareció de nosotros. Hay muchas instrucciones en la palabra del Señor que nos dicen eso que nos pueda suceder si nos descuidamos, mi hermano, mi hermana, de atesorar los valores que la palabra del Señor nos da, para que no caminemos como quien hiere al aire, como el que no sabe para dónde va, no sabe lo que cree, no puede explicar lo que cree, porque no lo sabe, porque no ha crecido, porque no se ha sentado en la escuela para adquirir por voluntad del Dios eterno esa madurez que todo hijo de Dios necesita, ese crecimiento espiritual que todos necesitamos a diario, no nomás una vez, sino en todo nuestro caminar. Dice Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo en el conocimiento de Dios. Conocer a Dios es amarle. Entre más lo conoces, si de veras es el conocimiento genuino de Dios, más lo vas a amar. ¿Por qué? Porque es lo que produce el conocer, el verdadero conocimiento de Dios es lo que produce amor a Dios. Hay un refrán en inglés que dice que el conocerlo es amarlo. To know him is to love him. El conocerlo es amarlo. Dice segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos sean dadas de su divina potencia por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud. Una vez más, como todas las cosas que pertenecen. Voy a leer, ¿sabe qué voy a leer desde el verso 1 hacia el 3? Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa con nosotros en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos sean dadas de su divina potencia por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud. Conocimiento. Y lo vuelvo a repetir, si es conocimiento genuino, va a producir crecimiento y madurez. Si es que es genuino. Si lo está manejando uno, como dice Pablo, legítimamente, usa esa palabra, legítimamente, legalmente, como está estipulado en la palabra del Señor que se debe de manejar. Si lo está manejando chueco, no te va a producir lo que está prometido. La regla, la condición para que eso suceda es que lo estemos manejando con humildad, entendiendo que no somos nada de nuestra cuenta, no tenemos nada, no podemos nada. Cuando entendemos eso en verdad y entramos a la cámara de Dios, donde hay crecimiento y madurez, va a ser genuino, va a ser
de ayuda, no nomás para ti, no nomás para mí, sino para otros que nos rodean. Vamos a poder ayudar a alguien más sin que nuestra cabeza se llene de aire, como comúnmente se dice. Que no llenemos nuestra cabeza de aire, sino que tengamos un conocimiento divino de Dios que no nos haga creernos mejor que los demás porque entendemos esto, porque entendemos aquello, sino que es Dios el que hace todas las cosas y a Él debemos siempre darle toda la honra y toda la gloria, porque Él es el que da sabiduría, Él le da entendimiento, Él da la madurez, Él da el crecimiento. Acércate con Él, amístate con Él, mi hermano. Dice Job 22:21, amístate con el Señor y tendrás paz y tendrás los beneficios de Dios, los beneficios del Señor cuando te amistas con el Señor. Y ese es uno de tantos beneficios que recibimos del Señor cuando nos asociamos con Él, cuando nos juntamos, nos paramos, nos hacemos alianza con el Señor. Acuérdate que el Señor no hace alianza con cualquiera. El Señor no le va a dar sus secretos, dice el Salmo 24, a cualquiera. El requisito para recibir los secretos del Señor es que seamos obedientes, que lo amemos, que lo obedezcamos. Eso abre la puerta de los beneficios de Dios para cada uno de sus hijos que en verdad lo ama. No quiere nomás sus beneficios, sino lo quiere a Él. No quiere nomás lo que el Señor da, sino lo ama al Señor. Por eso quiere, dice el Salmo 25:14, dice: el secreto del Señor es para los que le temen, y a ellos hará conocer su alianza. Cuando alguien le teme a Dios, lo ama, lo va a amar. Temer a Dios es una de las formas de amarlo, porque cuando dice que le teme a Dios, no dice que le tiene terror a Dios, que está temblando de miedo. No se refiere a eso. El Señor no quiere gente que le siga de esa forma. El Señor quiere gente que de veras lo ame, que de veras le dé amor por amor, dijo nuestro anciano en uno de sus cantos: amor por amor. Dios quiere que tú le des, yo le dé nuestro amor, así como Él nos dio su amor. Dice Job 22:21, amístate ahora con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si tornares al Omnipotente, serás edificado. Ahí está otra vez esta palabra. Alejarás de ti, de tu tienda, la aflicción, y tendrás más oro que tierra. O sea, lo de aquí, vas a tener más lo de arriba que lo de aquí. Más oro que tierra, dice, y como piedras de arroyos, oro de Ofir. Y el Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata a montones. O sea, que no está hablando plata en su sentido literal, sino lo de grande valor lo vas a tener a tu disposición, a tu alcance, si te amistas con Dios. Así de que en esto, hermano mío, mi hermana, no se pierde absolutamente nada. Es pura ganancia lo que hay en este camino de Dios, acercarse con Él, crecer por Él, madurar en Él. Así de que te invito a que pienses más sobre estos puntos, y Dios mediante la semana que viene vamos a regresar y para terminar los últimos puntos que relacionan a este importante mandamiento del Señor. Deseo de Dios y mandamiento, ya cuando somos sus hijos, es un mandamiento para nosotros el crecer y madurar. Crecer y madurar. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, y con la ayuda del Señor regresamos en la otra ocasión, la semana que viene, el martes que viene, a esta misma hora. Y si tienes un comentario, una pregunta,
algo que venga a tu mente cuando escuchas estas pláticas, puedes marcar el número que se da ahí en la estación de radio y ahí haz manifiesto tu pregunta o tu desacuerdo aún, lo que quisieras comentar. Ahí están los hermanos para atender tu llamada. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos y regresamos, Dios mediante, en la siguiente ocasión, si así nos lo permite el gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, a quien damos toda la honra y toda la alabanza de adoración. Amén y amén.